para entender de dónde sale la problemática, digamos, que tenemos en el Valle de la Aburrá, del área metropolitana, de calidad del aire, y cuál es el enfoque que se le tienen a las fuentes fijas. Y a partir de eso, pues entonces vamos a hacer el ejercicio con las dos herramientas que les he mencionado, con el diagnóstico de la combustión y con la eficiencia de combustión, que básicamente son dos diagramas que nos van a permitir determinar cómo es nuestra combustión, si es una combustión en exceso, en defecto, si está muy cercana a la ideal, y la otra es determinar el diagrama del calor disponible, es decir, cómo es nuestro proceso tan eficiente de combustión. Vamos a hacer un ejercicio pues práctico al final y vamos a ir haciendo preguntas. Igual, si durante la intervención hay dudas, inquietudes, pues también las podemos ir resolviendo en la medida de lo posible. Entonces, en este orden de ideas, todos sabemos que el Valle de la Aburrá tiene tres características importantes. Una es la topografía. Somos un valle muy estrecho, rodeado por dos montañas, las cuales, pues, de una otra forma, son las que priorizan o van canalizando la dirección de los vientos y a su vez sirven como barreras, ¿cierto? Entonces tenemos en el costado occidental, tenemos el costado oriental, dos montañas que generan esa barrera. Adicional a esto tenemos las condiciones meteorológicas. Estas condiciones meteorológicas, digamos que son condiciones que están dadas por la dirección del viento, por la velocidad del viento, y aquí es donde hablamos que durante dos periodos muy marcados en el año tenemos que las condiciones de ventilación son adversas. Cuando hablamos adversas es que no hay un barrido de ese aire, no hay un barrido constante de esas nubes, entonces eso genera una especie de taponamiento de esas nubes de baja altura, por lo tanto ya la tercera acción o el tercer actor que tendríamos son la generación de los contaminantes, ¿cierto? Que pueden ser por actividades humanas, también pueden ser por actividades naturales, hablamos de temas de incendios, hablamos de temas de desplazamientos de otras regiones, de contaminantes que nos pueden estar llegando al Valle de la Aburrá. Entonces, todos esos factores son los que van generando una alta concentración y muy marcados durante dos periodos del año. En el primer semestre, alrededor de febrero, marzo, abril, y para el segundo semestre, alrededor de septiembre, octubre, son los periodos críticos pues, que ya se tienen históricamente. Para esto también es importante tener presente que se han declarado contaminantes criterios en el Valle de la Aburrá. Estos contaminantes criterios, pues obviamente están relacionados con la generación de las actividades industriales, actividades de fuentes móviles, que son los vehículos, motocicletas, y digamos que aquí destacaríamos entonces el material particulado como uno de los contaminantes criterios o más críticos que tenemos nosotros en el Valle de la Aburrá. Este material particulado normalmente pues tiene una clasificación, tiene la clasificación de material particulado total, que de pronto es el más visible para nosotros, para el ojo humano, es el que podemos ver como una especie de hollín, el que más se asienta, pero también tenemos un material particulado de menor tamaño, que ya entramos a hablar de material particulado PM10, es decir, material particulado menor a 10 micras, o material particulado PM2.5. Ese material particulado PM2.5 es de menor tamaño, incluso ya es muy difícil para el ojo humano percibirlo, como está aquí en la imagen. Vemos que el cabello humano normalmente tiene un tamaño de PM10. Eso quiere decir que una cuarta parte vendría a ser el tamaño de material particulado PM2.5. Entonces, este contaminante se vuelve crítico y se vuelve de importancia también porque ya es el que nos empieza a generar afectaciones no solo en el tema ambiental, sino en el tema de salud, porque puede ingresar a nuestro sistema respiratorio, nos empieza a generar afectaciones respiratorias, incluso puede llegar al torrente sanguíneo. Entonces, de ahí la importancia de tener este contaminante monitoreado y acciones para mejorar como tal. Entonces, ¿cómo se monitorean los contaminantes en el aire? A nivel nacional tenemos la resolución 2254 del 2017. Esta establece los límites permisibles.
para las concentraciones de diferentes contaminantes. Dentro de esos está pues material particulado, PM10 y PM2.5 y adicional pues los otros contaminantes como tal. Y también nos establece un índice de calidad del aire, que empezamos a hablar ya del ICA, ¿cierto? Este ICA de pronto nosotros lo tenemos relacionado o lo escuchamos normalmente en los periodos de contingencia cuando hablamos de los colores. Lo ideal es uno estar en un índice de calidad del aire color verde, que es bueno. Normalmente el Valle de la Urrá se encuentra en un color amarillo, ¿cierto? Entre verde y amarillo, es decir, moderado, pero ya cuando vienen esos periodos críticos de contingencia, periodos en los cuales la dirección del viento, la nubosidad, las nubes bajas empiezan a afectar, empezamos a estar en un color naranja, es decir, dañino para grupos sensibles, para menores de edad, para la tercera edad, para gente que tenga alguna otra enfermedad, empieza a generar esos daños y obviamente a medida que se va deteriorando la calidad del aire, pues se va pasando a otro nivel. Está el color rojo y el color púrpura. Todo esto se monitorea con diferentes estaciones de calidad del aire que están ubicadas en los diferentes municipios del Valle de la Urrá. Digamos que se tiene en el área metropolitana una red de monitoreo administrada por el CIATA. El CIATA es pues quien tiene la responsabilidad de hacer este reporte y para eso tienen pues una aplicación, tienen su página en la cual va mostrando los resultados en tiempo real. Cuando nosotros entramos en esos periodos de contingencia, digamos que se empiezan a dar algunas recomendaciones, ¿cierto? Entonces aquí es cuando se activa lo que nosotros conocemos como el POECA, que es el Plan Operacional para Atención de Episodios Críticos por Calidad del Aire. Entonces, normalmente, pues cuando estamos en un nivel 1, que es bueno y moderado, es decir, verde y amarillo, pues digamos que las condiciones son favorables pues para hacer el uso de bicicleta, para continuar pues como contribuyendo a esas buenas acciones, pero a medida que vamos pasando a un nivel 2, que es un color ya naranja, que es dañino para grupos sensibles, o nivel 3 y 4, obviamente se vuelve más restrictivo algunas acciones, principalmente temas de movilidad, ¿cierto? Entonces ahí pues ya la recomendación y se empiezan a activar lo que es el pico y placa ambiental, que obviamente pues por las condiciones, contexto actual de pandemia no está vigente, incluso pues en el periodo de contingencia de prevención que tuvimos el semestre pasado, los únicos que tuvieron restricciones de movilidad por pico y placa fueron los vehículos de carga, ¿cierto? Como tal, los vehículos particulares no tuvieron esas restricciones, pues por todo el tema de la pandemia. Entonces vemos que hay diferentes acciones y recomendaciones a medida que se va deteriorando la calidad del aire. ¿Para qué? Para evitar llegar a una alerta color rojo o un estado de emergencia, pues que ahí sí sería muy crítico donde lleguemos a estar en ese estado de emergencia, que realmente no hemos llegado en el Valle de la Urrá a un color de emergencia o color púrpura. Ya entrando en temas normativos un poquito más detallados de fuentes fijas, tenemos la resolución 909, que creo que para todos es conocida, ya sea para bien o para mal, de una otra forma, pues han tenido que venir dándole cumplimiento a esta norma nacional, que es la que establece el estándar de emisión de nuestras fuentes fijas. Cuando hablamos de fuentes fijas, es aquel ducto chimenea que está sacando nuestro aire de combustión o de algún proceso que genere contaminantes al ambiente. Entonces, inmediatamente estamos obligados a darle cumplimiento normativo a unos contaminantes. Aquí estoy mostrando lo que nos define el artículo 4 en la tabla 1, cuáles son los contaminantes que tienen el estándar de emisión. ¿Listo? Entonces, normalmente nosotros nos concentramos en material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, que son los que más se utilizan o se generan en el Valle de la Urrá. ¿Por qué? Porque estos van a estar amarrados al tipo de combustible. Tenemos que se utiliza carbón, tenemos que se utiliza gas natural, ACPM, GLP, diferentes combustibles. Entonces, dependiendo del combustible, pues vamos a definir cuáles son esos contaminantes o dependiendo del proceso. Hay algunos procesos de reacción química, hay algunos procesos que generan temas de solventes, pinturas, entonces esos también van a estar monitoreados para otros tipos de contaminantes.
Digamos que ya un poquito detallando en el artículo 7, tabla 4, para los procesos de combustión externa, que normalmente se utiliza en el sector textil, estamos hablando de calderas, de los hornos, de las termofijadoras, de todo esto que tenga un quemador, ¿cierto? Entonces ya hablamos que es un equipo de combustión externa, es decir, que ese poder calorífico que está generando mi equipo lo estoy transfiriendo a otro proceso o a otra actividad. Por eso se relaciona a combustión externa, porque se hace un uso externo. De aquí entramos que en la tabla 4 me dice, si mi equipo tiene una antigüedad o es antes del 2008, que fue cuando salió las normas de la 909, entonces debo darle cumplimiento a estos parámetros. Si utilizo un combustible sólido como carbón, debo cumplir material particulado de CO2, NOx. Si utilizo ACPM, que es un combustible líquido, también a estos mismos tres parámetros. Pero si yo utilizo gas natural, ¿cierto? Que es el combustible gaseoso, el único parámetro que debo estar dando cumplimiento es el NOx, óxidos de nitrógeno. ¿Qué pasa cuando mi equipo es posterior a 2008, es decir, considerado un equipo nuevo bajo la norma de la 909? Entonces se me vuelve más restrictivo el parámetro para material particulado, sobre todo pues en procesos pues, de combustible sólido y líquido, que son los que le aplican. Y digamos que para NOx no hay ninguna variación, sigue siendo el mismo estándar de 350 miligramos metros cúbicos. Entonces, digamos que normativamente estas son concentraciones que debemos nosotros estar cumpliendo o por debajo de ese límite. Y lo ideal no es estar lo más cercano a eso, no, lo ideal es estar lo más retirado, lo más cercano pues a cero, aunque es imposible, pero sí estar en bajas concentraciones, pues ¿para qué? Para que también nuestra frecuencia de medición, lo que se conoce como la unidad de contaminación atmosférica o el UCA, nos determine que la próxima medición sea cada 3 años, cada 2 años si estamos ahí en término medio, o si nos da cada año es que estamos muy cerca a la norma. Si superamos la norma, de entrada pues hay un incumplimiento y hay un riesgo pues de un proceso sancionatorio y otros requisitos, pero tenemos que corregir, tomar acciones y volver a hacer la medición. Dentro de los procesos de combustión o de la resolución 909, siempre hemos hablado de un oxígeno de referencia. Cada proceso tiene un oxígeno de referencia. Incluso el artículo 13 de la resolución 909, que ya nos habla de la actividad del sector textil puntualmente, ¿cierto? Mire que hay una actividad también clasificada para el sector textil y ya nos viene también a hablar de esos oxígenos de referencia, que para cada actividad puede ser de un 11. Si es biomasa, por ejemplo, el combustible, estaríamos hablando de un 13%. ¿Por qué les menciono esto aquí? Porque vamos a ver más adelante con el diagnóstico de la combustión, haciendo la claridad que los puntos de medición son diferentes, pero es para tener una referencia. Vamos a saber si nuestro oxígeno de referencia puede estar cercano a este valor del 11%, 13%, y entender de por qué se definen estos valores también. ¿Listo? Entonces, primera normatividad importante, resolución 909 que debemos tener. Tenemos el protocolo de fuentes fijas, resolución 2153, pues no voy a detallar en esta, porque básicamente aquí pues son cuando uno contrata un laboratorio para que le haga todo el proceso de medición, él debe darle cumplimiento a todo este tema de medición directa, de que se envíe el informe previo pues junto con la empresa, de que se haga todo el proceso con los métodos acreditados y se envía el informe final 30 días después de haber hecho la medición, ¿cierto? Y garantizar pues, las condiciones de seguridad, de plataforma, de ubicación de niveles. Todo eso se define en la resolución 2153. Tenemos otra resolución relacionada con fuentes fijas, que digamos, desde el protocolo vienen unas metodologías para definir las buenas prácticas de ingeniería. ¿Qué son las buenas prácticas de ingeniería? Es la dispersión, garantizar la dispersión de los contaminantes que salen por nuestra chimenea. Entonces, la resolución 1632 del 2012 definió una nueva metodología que es la del nomograma. La del nomograma, pues digamos que es un poquito más práctica, es un poquito más aplicable, teniendo en cuenta que no da alturas tan altas o considerables como las metodologías previas establecidas en el protocolo de fuentes fijas.
Entonces, básicamente aquí nos dice, debemos cumplir una altura de nuestro ducto, de nuestra chimenea, para garantizar la dispersión. ¿Qué está pasando? Que el área metropolitana está colocando una condición o está aclarando de que la terminación de nuestras chimeneas no deben ser ni gorro chino ni cuello de ganso. ¿Esto por qué? Pues porque si viene un gas con una dirección de forma vertical y de forma abrupta la cambiamos de forma horizontal, no vamos a garantizar la dispersión y se dispersen esos contaminantes de forma adecuada. Es probable pues que se queden a un nivel más bajo, a nivel atmosférico. Entonces, una de las condiciones es que esta terminación de la chimenea sea tipo, por ejemplo, cabeza de cebolla, doble anillo, que garantiza que el flujo continúe de forma vertical. ¿Listo? Este es uno de otros requisitos, obligaciones, pues que todos debemos estar dando cumplimiento a nuestras fuentes fijas. Hay otra que está establecido en el protocolo de fuentes fijas, en la resolución 2153, es que si nosotros tenemos un sistema de control, ¿qué es un sistema de control? Un ciclón, un multiciclón, un filtro de mangas, un lavador de gases, cualquier sistema de control que nos esté capturando contaminantes antes de emitirlos a la atmósfera, debemos tener un plan de contingencias para sistemas de control. Entonces, es otro requisito normativo pues, que debemos estar dando cumplimiento. Ya entrando un poquito a temas más regionales, a normatividad regional, sabemos que el área metropolitana ha venido desarrollando diferentes estrategias, diferentes líneas relacionadas con el Plan Integral de Calidad del Aire, el PIGEC. Entonces, tenemos una resolución del 2018, que es la Resolución Metropolitana 2231, que nos empieza a hablar de la SUAP. Las SUAP son zonas urbanas de aire protegidas. La primera que se declaró fue por fuentes móviles, es decir, por vehículos, y está ubicada en el centro de Medellín. Aquí está pues como el polígono delimitado, en el cual pues digamos que está entre la calle San Juan, la avenida del Ferrocarril, está por aquí cerca pues como de la Oriental, por aquí viene la avenida El Palo. Todo este polígono, digamos que hay un plan de intervención, y ahí entonces donde se empieza a definir las rutas de los buses, cuáles rutas deben ingresar por aquí, o qué tipo de vehículos de transporte público deben ingresar, si deben mejorar su tecnología, ¿cierto? Utilicen gas natural, preferiblemente eléctricos. Entonces, este es un primer polígono determinado para intervenir como zona urbana de aire protegido. Posteriormente, ya en el 2019, el área metropolitana, a través de la resolución 2712, declaró 6 zonas de aire protegido relacionadas con fuentes fijas, ¿cierto? Entonces, estas zonas, digamos que están distribuidas en diferentes municipios del Valle de la Aburrá. Tenemos en el norte a Girardota, este polígono que tiene Girardota, digamos que hace parte entonces de una zona urbana de aire protegido que está pues, en el municipio de Girardota. Tenemos uno en el municipio de Bello, como en toda la zona, digamos, sobre lo que podemos determinar donde está Fabricato o estaba Fabricato, todo ese polígono, Postobón, también está declarado como zona de aire urbana de aire protegido. Tenemos en Medellín 2 polígonos, uno sobre la avenida, digamos, autopista norte, a la altura de Caribe, toda esta zona industrial, donde está, digamos, pues, por aquí Coca-Cola, está incluso la Fiscalía. Todo este polígono también está declarada como zona urbana de aire protegido. La segunda que tenemos en la ciudad de Medellín está sobre la avenida Guayabal, ¿cierto? Incluso pues desde la calle 30 hasta más o menos la calle 12 Sur, alrededor pues, de la fábrica de licores. Entonces, todo este otro polígono, que es un poquito más amplio, incluye mucha industria, también fue declarado zona de aire protegido. Tenemos ya al sur, en el municipio de Itagüí, este polígono que digamos que está alrededor de lo que es Coltejer Itagüí, ¿cierto? Entonces, tema Coltejer Itagüí y todo este zona limítrofe como tal. Es importante, pues, que ustedes revisen o analicen, si no lo han hecho, es probable que ya lo hayan hecho,
si se identifiquen si están o no dentro de uno de estos polígonos. ¿Por qué? Ya les digo por qué. ¿Cuál es la obligación de si usted está dentro de uno de estos polígonos? Y finalmente, tenemos la zona industrial de Sabaneta, que ya es más por los lados de Anconsur, ¿cierto? Donde están pues como las zonas, una de las zonas industriales del municipio de Sabaneta. Ahí tenemos los 6 polígonos delimitados de zona urbana de aire protegido. En Girardota, Bello, 2 en Medellín, Itagüí y Sabaneta. Y adicional, el declarado en el centro de Medellín como zona urbana aire protegido por fuentes móviles. Entonces, ¿qué pasa si estamos dentro de uno de estos polígonos declarados por el área metropolitana como SUAP? Entramos a hablar de la resolución 3770 del 2019, que hizo unas modificaciones a la resolución 2712. Y nos empieza a hablar sobre los PIR. ¿Qué son los PIR? Son estos planes individuales de reducción de las emisiones. Entonces, hay una obligación que las empresas que estén dentro de los polígonos deben implementar este plan individual de reducción de emisiones, con un enfoque que a darle cumplimiento, a reducir sus emisiones partiendo de qué? De las metas que están en el PIGECA, ¿cierto? Sabemos que el PIGECA fue aprobado a través del acuerdo número 16 del 2017 y este definió unas metas para cada sector. Más adelante se las voy a mostrar para que también las recordemos. Entonces, el objetivo es, usted como empresa, ¿cuál va a ser su plan para reducir e ir logrando el cumplimiento de esta meta? Se entiende pues que la norma, la resolución 3770 salió en diciembre del 2019 y había un plazo de 12 meses para implementar estos planes, es decir, que venció en diciembre del 2020. Obviamente el contexto de pandemia y todo esto pues generó ahí una incertidumbre, ¿cierto? Pero es importante que usted lo tenga presente. ¿Qué pasa si ustedes ya tienen, digamos, tecnología de punta, tienen todas las acciones implementadas? Pues aquí la misma resolución te define una opción de que si usted ya tiene todo esto implementado, pues no está obligado al cumplimiento de la reducción. Sin embargo, sí debe seguir dándole cumplimiento pues a otras como la resolución 1379 del 2017 o mirar alternativas para los vehículos de transporte de carga. Entonces, importante pues tener presente que si están dentro de una zona urbana, deben darle cumplimiento al plan individual de reducción de emisiones. Entonces, el área metropolitana que ha venido desarrollando a partir entonces del acuerdo 16 del 2017, un plan integral de gestión de calidad del aire, que tiene 10 ejes temáticos, ¿cierto? Esos 10 ejes temáticos, pues de una otra forma, ya están socializados, ustedes lo deben conocer, deben saber cuáles son las estrategias que se están haciendo, al igual que los 5 ejes transversales. Entonces, en este caso, digamos, vamos pues como a mirar y vamos a hacer un zoom en el eje temático número 5, que es el de industria y servicios y competitividad baja en emisiones. Para eso entonces, ¿qué se ha hecho? Primero se tiene un inventario de emisiones de fuentes fijas, emisiones de fuentes móviles o por área, que es un estudio del 2018, pero que solo hasta finales del 2019, inicios del 2020, el área metropolitana pues lo hizo público, en el cual nos dice que para el caso, este es el caso del contaminante más crítico que tenemos en el Valle de la Aburrá, nos dice que el 91% de las emisiones proviene de fuentes móviles y que el 9% de las emisiones de material particulado PM2.5 proviene de fuentes industriales o fuentes fijas. Digamos que ya en temas de material particulado PM10, vemos que el aporte principal, 76%, son de las fuentes fijas. De SO2 o dióxido de azufre, vemos que el mayor porcentaje está dado también por las fuentes fijas o actividades industriales. ¿Listo? Entonces, este es como el último inventario de emisiones que se tiene del área metropolitana frente a fuentes fijas, fuentes móviles. Haciendo un poquito un zoom, un detalle de cuáles son esas actividades que pueden generar entonces altas emisiones, vemos aquí que el sector textil, digamos que en porcentaje de fuentes viene a ser el tercero, después del sector de bebidas, alimentos y tabaco, después del sector metal mecánico
viene a ser el quinto en representatividad de fuentes fijas, en número de fuentes fijas, con 291. Claro, línea base 2018, seguro 2021 han cambiado un poquito esas condiciones, decisiones de algunas empresas que se han tomado, va a tener alguna variación, que obviamente pues ese inventario hay que ir actualizándolo, hay que ir validando cuál es la dinámica del mercado bajo las condiciones actuales que tenemos. Vimos entonces que el sector textil es el tercero en número de fuentes y en número de empresas pues, que están relacionadas. Pero cuando nos vamos a hacer un zoom más detallado a los contaminantes, a las emisiones que genera el sector textil, vemos que es el que más aporta para el CO, para NOx, para SO2, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, los VOCs, material particulado, y si nuevamente hacemos el detalle del contaminante crítico que tenemos en el Valle de la Aburrá, que es PM2.5, vemos que el que más aporta para eso es el sector textil, con 91.5 megagramos, toneladas año, que se van generando como tal de la actividad industrial. De ahí la importancia entonces de que en este sector pues se empiecen a tomar medidas. Digamos que un poquito de las conclusiones de esa línea base es que aún existían actividades industriales que utilizaban carbón, ¿cierto? Hoy sabemos que hay por lo menos dos empresas grandes que aportaban que ya no están operando y muchas de las otras pues han migrado de carbón a gas natural como combustible. Entonces aquí tenemos el diagnóstico. Vemos que hay un aporte significativo del sector textil en emisiones atmosféricas, principalmente en PM2.5. Y al mismo PIGECA, este Plan Integral de Calidad del Aire, establece unas acciones, ¿cierto?, para ciertos sectores. Entonces aquí, el caso del sector textil, se proponen tres actividades muy puntuales, que es la revisión de la operación y optimización del sistema de control de emisiones con énfasis en sistemas a carbón. Mire que aquí reiteran que cuando usted tiene un proceso, una caldera a carbón, importante optimizar ese proceso y tener buen control del sistema de un filtro de mangas, del ciclón, multiciclón. Pero si usted tiene un quemador a gas natural, usted tiene un horno, tiene una caldera a gas, básicamente estos ya no necesitan como tal un sistema de control para material particulado. Obviamente se van a generar óxidos de nitrógeno y otros tipos de contaminantes pues, de aceites, pero el enfoque sobre material particulado PM2.5 está relacionado con el tipo de combustible de carbón. Otra de las actividades, control, seguimiento y mejora de la operación del proceso de combustión, caracterización y control de emisiones de procesos con compuestos orgánicos volátiles. Y así, diferentes actividades pues, que son genéricas, muy generales para cada sector, pero incluso cada una de las industrias puede identificar acciones nuevas que puedan ser más efectivas de acuerdo a sus procesos. Todo eso está dado en el PIGECA, son las acciones. ¿Se acuerda que ahorita hablamos del plan individual de reducciones de emisiones y queríamos darle cumplimiento a unas metas? Aquí les traigo pues como el resumen de las metas para material particulado PM2.5 y va con un enfoque pues del 2015, gradual, 2019, 2023, 2027, hasta lograr una meta de reducción o de emisiones de 35.9 toneladas por esta actividad industrial en ese año, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que empezamos a ver de que hay una reducción significativa de una forma gradual, año a año, que hay que ir dándole cumplimiento a estas metas. Y esos planes individuales de reducción pues deben incluir estas metas que hay que ir logrando como sector. Importante aquí reiterar que el sector como tal es el que se compromete o debe darle cumplimiento a eso. Por lo tanto, la importancia de tener integrado todas las actividades industriales del sector textil para poder converger, tener coherencia y tener pues como toda la integralidad de las acciones que se pueden estar realizando.
Igual, hay metas sectoriales para los diferentes sectores, bebidas y alimentos, cerámico y vidrio, papel, plástico, caucho, empaques, metal mecánico, debe tener también esas metas de cumplimiento. Ahorita le mencionaba que el PIGECA tiene esas 10 líneas o esos 10 ejes temáticos, dentro de los cuales en el eje temático 5 está la industria y servicios competitivos y de bajas emisiones. Entonces, ¿qué se ha hecho para esto? Entonces, hablamos de 4 actividades puntuales. La primera es la resolución metropolitana 912 del 2017, ¿cierto? Que ya lo que busca es tener una eficiencia energética, que nosotros como actividad industrial, donde tenemos un proceso de combustión, donde estamos quemando gas natural, carbón, identifiquemos cómo es ese proceso, lo conozcamos, llevemos un registro para tomar medidas o acciones que nos permitan optimizar nuestros procesos y bajar las emisiones. Ya lo vamos a profundizar también un poquito esta resolución. Tenemos la resolución 1379 del 2017, que aquí ya nos hablan de los planes de movilidad empresarial sostenible, los planes MES, que digamos es obligatorio tener este plan para aquellas empresas que obviamente estén dentro del Valle de la Aburrá, pero que tengan más de 200 colaboradores en el territorio. Entonces ahí se definen una línea base que incluso pues ya o en este 2021 se hizo el primer reporte en el cual había que demostrar un cumplimiento de una reducción del 10% de la línea base que se debe haber establecido pues previamente por la movilidad de los colaboradores, de los trabajadores, de cuánta emisión están generando sus trabajadores, colaboradores, desde la casa hasta la empresa, ¿cierto? Entonces se determina una emisión de CO2 per cápita por cada uno de los colaboradores y se establece una meta de reducción. Obviamente, pues estas metas de reducción deben ir enfocadas con unas estrategias que cada empresa define, si van a hacer carpooling, carro compartido, si van a implementar movilidad activa en lo posible, uso de bicicletas, caminatas, si definen implementar rutas empresariales en caso de que no la tengan, ¿cierto? Entonces, son diferentes estrategias que cada empresa, de acuerdo al análisis que hizo, estableció entonces cuál es esa estrategia, que como les dije, para mayo de este año se dio haber reportado ese primer informe y haber demostrado un cumplimiento pues, de reducción del 10%. Y lo mismo se debe estar haciendo en este momento, un proceso de implementación de reducción para que en el próximo año se reporte nuevamente ante el área metropolitana y se demuestre la reducción ya de un consolidado, un acumulado del 20% de acuerdo a la línea base. Otra de las actividades pues, que se definen dentro de este eje temático es el fomento y acompañamiento a la incorporación de prácticas de producción limpia y consumo sostenible. De aquí ya entran convenios en donde se asesoran, se hace un acompañamiento desde el tema de producción limpia, sostenibilidad, a la industria, se identifican aspectos a mejorar, temas de combustión, incluso temas de uso de productos químicos o almacenamiento. Y finalmente está el reconocimiento empresarial, que es un estímulo al desempeño ambiental, donde se clasifican pues como esas empresas que han aportado por la mejora de la sostenibilidad, la calidad del aire en el área metropolitana. Entonces, como les mencionaba, dentro de este eje temático tenemos la resolución metropolitana 912 del 2017. Importante aclarar o tener el contexto de que son dos normas diferentes. Resolución Nacional 909 del 2008, que nos define unos contaminantes a evaluar. Óxidos de nitrógeno, material particulado, SO2 son los más comunes y hay un estándar de emisión. Esta es una norma regional que no deroga en ningún momento, no está eliminando la 909, sino que es complementaria, en la que no se definen unos estándares de emisión. No te dice, usted debe cumplir esta norma, usted no se debe pasar de eso. No, él no define un estándar, sino que te invita a que adoptes buenas prácticas. Dentro de esas buenas prácticas, ¿cuáles son? Llevar un registro de operación, saber cuál es nuestro consumo de gas natural, de carbón, de ACPM, de ese combustible, saber cuál es la relación con producción, conocer nuestro proceso de combustión con relación a la eficiencia, al porcentaje de oxígeno.
Entonces, esta norma lo que nos está invitando es a que llevemos un registro de las variables de operación y mantenimiento de nuestros equipos de combustión. Aquí es independiente de la capacidad del equipo, ¿cierto? Si nosotros tenemos un quemador, si tenemos una caldera de 10, 20 BHPs, debemos tener este registro de operación, esta bitácora, que nos permita llevar los datos. Y lo importante es no solo llevar los datos, sino analizarlos, tener un histórico, un comportamiento, y en el momento que nosotros veamos que nos salimos de ese histórico, de esas temperaturas de operación, concentraciones de CO, de oxígeno, inmediatamente sabemos que el proceso se está descalibrando, se está saliendo de lo normal. Entonces, es importante ya los registros y analizarlos, interpretarlos. Entonces, una de las obligaciones que tenemos de la Resolución Metropolitana 92 es tener un registro de la bitácora de operación y mantenimiento. El artículo 8 define pues cuál es el contenido ideal de esta bitácora, identificación, cuáles los datos variables que se deben registrar como temperaturas, consumos de combustibles, capacidad de carga de la caldera o del horno según pues cada uno de los equipos, la presión de trabajo, es una de las condiciones. Otro de los artículos que entonces aquí sí hay que entrar a analizar es mi equipo qué capacidad tiene, ¿cierto? Entonces yo tengo una caldera de 150 bhp, bueno, es superior a 100. Eso quiere decir que yo debo dar cumplimiento a los monitoreos de los parámetros de combustión. Mi caldera es menor a 100, listo, no estoy obligado a monitorear el parámetro de combustión, pero la invitación es hágalo, ¿cierto? En la medida de lo posible, si hay recursos, hágalo. Sin embargo, usted calibra su equipo. Ahí usted está monitoreando el parámetro de combustión. Si usted tiene un programa de mantenimiento que dice cada 6 meses, cada año va a monitorear los gases de combustión, prácticamente está dando cumplimiento a este artículo de monitorear los gases de combustión. Si usted tiene unos hornos, si usted tiene una termofijadora que tiene diferentes quemadores, haga la sumatoria de estos quemadores para determinar la capacidad equivalente, no solo en BHPs, aquí de pronto está un poquito borrosa la imagen, pero también en kilocalorías hora, si es superior a 843.000 kilocalorías hora, la sumatoria de esos quemadores, ¿cierto? Y determinante si tiene la obligación de monitorear estos parámetros de combustión. ¿Cuáles son los parámetros de combustión? Son aquellos contaminantes, por decirlo así, que se generan cuando se quema cualquier hidrocarburo, cualquier combustible, como el que, el CO2, el dióxido de carbono, el oxígeno, el CO, que es el monóxido o SOG, determinar la eficiencia de combustión, exceso de aire. Ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a determinar esa eficiencia y ese exceso de aire, unas 2 herramientas prácticas. Temperatura de gases, temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, si su equipo está entre 100 y 750 semestralmente, si es superior a eso, cada 3 meses tiene que estar monitoreando los gases de combustión. ¿Listo? Hasta aquí, pues creo que ustedes deben tener ese contexto, recordarle, importante, dentro de la aclaración también que dije de la resolución metropolitana 92 y resolución 909 a nivel nacional, otra de las diferencias es el punto de monitoreo. La resolución 9, metropolitana 912 nos dice lo más cercano a nuestro proceso de combustión, a nuestro quemador. Entonces, en pocas palabras, aquí ya debe existir un orificio de media pulgada, un cuarto de pulgada, donde hacen una calibración, unos monitoreos. Pero si vamos a la resolución 909, ya nos pide que por protocolo necesitamos que una distancia superior a 8 veces el diámetro de la chimenea, una plataforma, niple de 3 pulgadas mayor de diámetro, longitud superior a 10 centímetros, son otras características. La norma 909 nos habla de un oxígeno de referencia del 11%. Es en este punto, pero es importante que entendamos que la calibración lo hacemos más abajo. Entonces, entre este tramo de acá abajo y el tramo de arriba, digamos que hay un ingreso potencial de aire, una fisura o algo que nos va a decir que el oxígeno aquí puede ser más alto que el de abajo. Importante en proceso de calibración, trabajar siempre lo más cercano a la cámara de combustión o al quemador. Eso, una de las diferencias importantes, tener claridad en el lugar de medición. Otra de las obligaciones que nos trae la resolución 912 es
que nuestros operarios, nuestro equipo técnico, que nuestros personal tenga una competencia técnica para operar el equipo de combustión, ¿cierto? Entonces, para eso, pues debe conocer el equipo de combustión, debe saber cuáles son los mecanismos de activación de emergencia, los mecanismos de alimentación. Para eso, entonces, se tiene que cada semestre se debe brindar una capacitación a este personal interno de la compañía, ¿cierto? Esta capacitación puede ser interna, con alguien que tenga la habilidad, la experiencia, el conocimiento, o puede ser por un ente externo que te permita pues brindar esta información a los diferentes colaboradores. Otro de los requisitos que, digamos, si usted utiliza carbón, ya sabe que la alimentación del combustible debe ser automática, ¿cierto? Entonces ahí ya hablamos que debe ser a través de un tornillo sin fin, que debe ser una parrilla viajera, ya no utilizar el paleo. Esto pues ya casi no se ve, pero también es una de las obligaciones de la alimentación del combustible. Pues para aquellos que utilizan gas natural, digamos que ya está automatizado esta alimentación. Si ustedes tienen pensado instalar un equipo nuevo, ¿cierto? Y ese equipo nuevo tiene una capacidad superior a 100 bhp, casi que ya debe tener contemplado la instalación de un equipo de monitoreo continuo. Esto aplica obviamente para los parámetros de CO2, oxígeno, porcentaje de eficiencia. Entonces, hay que tener muy en cuenta que si vamos a implementar un proceso, una nueva fuente fija, a partir pues, de la fecha superior a 100 bhp, debemos tener un monitoreo continuo o que nos den datos cada 15 minutos. Otro de los artículos que trae la 912 es el tema de aislamiento de tubería, ¿cierto? Se encuentra o se encontraba pues antes que la tubería donde se transportaba el vapor de nuestra caldera estaba pelada, era desnuda. Obviamente había una pérdida energética muy grande y que eso se convierte en pérdida, ¿qué? Monetaria, porque ahí estamos gastando más combustible, estamos gastando más agua para producir ese vapor y transportarlo. Entonces, todo el tema de aislamiento de la red de vapor, de condensados, se vuelve muy importante para la eficiencia energética, para reducir consumos de combustible, de gas natural y a su vez pues, reducir las emisiones atmosféricas que se están generando. Entonces, otra de las obligaciones que tiene es garantizar el aislamiento de toda esa red. Si tenemos hornos, garantizar que el horno tenga un buen aislamiento, ¿cierto? Evitar aperturas innecesarias de nuestros procesos en lo medida de lo posible. Eso también ayuda pues en el tema de aislamiento. Hasta ahí todo el tema del contexto normativo. Como tal, pues creo que ya lo hemos trabajado, lo conocían o de una otra forma pues el área metropolitana lo ha requerido. Frente al diagnóstico, que ya es como el segundo tema, la herramienta que les traigo, vamos a utilizar lo que se conoce como el diagrama de combustión. Es decir, yo cómo sé cómo está mi proceso de combustión. Para eso vamos a tocar, digamos, tres conceptos principales, que es la cantidad teórica, el exceso de aire y la combustión mixta. Para eso entonces sabemos que nuestro proceso de combustión tiene unas pérdidas, ¿cierto? Esas pérdidas del combustible nos aporta un 100% de energía, se va a disipar en qué? En almacenamiento del calor, en pérdidas por fricción en el transporte, rodamiento, que salga esa energía para nuestro proceso que lo necesitamos, estamos hablando entre un 30-60%. Ya hablamos pérdidas por radiación, por apertura que tengan nuestros hornos, nuestros procesos, pérdidas que se ven reflejadas en las paredes o en el aislamiento. Y la pérdida más significativa siempre va a estar en los gases de combustión o en la pérdida de los gases que salen por la chimenea. Entonces, la aclaración aquí es que la eficiencia de combustión o las pérdidas de combustión siempre van a estar relacionadas con las pérdidas por la chimenea. Cuando hablamos de eficiencia global o pérdidas globales, es la sumatoria de todas estas pérdidas. Para este caso, nos vamos a enfocar en las pérdidas por la chimenea, que si tuviéramos un sistema de aprovechamiento, podríamos aprovechar entre un 3 y un 10% esa nueva energía para ingresarlo al proceso, ¿cierto? Esos, pues, son estrategias, acciones que se pueden implementar. Ya haciendo un enfoque entonces en esta pérdida que es la más significativa, pues que uno realmente se debe enfocar inicialmente en esta, de pronto no tanto en estas que son tan bajas. Hablamos que existen tres tipos de pérdidas por chimenea, que es la pérdida de calor latente en el agua,
Es decir, esa energía que tiene ese vapor de agua que sale, si nosotros quisiéramos, podríamos aprovechar esa energía, pero por ahí se está yendo energía. Una segunda es la pérdida por energía sensible, es decir, por las temperaturas. Según la temperatura que estén saliendo los gases, también vamos a tener pérdidas. Y esta es la más significativa. Y una tercera pérdida u otra es la pérdida por combustión incompleta. Básicamente aquí es cuando el combustible no se quema o cuando generamos mucho CO, mucho monóxido, mucho material particulado, pero amar que no es significativa. La más significativa es la pérdida de energía sensible. Cuando hablamos del tema de la relación de aire, ¿cierto? Tenemos que tener muy claridad que de acuerdo al combustible que nosotros utilicemos, siempre va a haber una relación entre los átomos de carbón y esos enlaces con los átomos de hidrógeno. Entonces, el gas natural, el metano, que normalmente es el que se utiliza o tiene un porcentaje del 90% en el gas que se quema en el Valle de la Aburrá, tiene un solo átomo de carbón. Es decir, no necesitaría mucho aire para quemar este. Pero a medida que utilizamos otros tipos de combustibles, todos derivados de hidrocarburos, ¿cierto? Esa es la característica, que son combustibles derivados de hidrocarburos o son de esta procedencia, pues van a tener el componente del carbón. Entonces, el GLP tiene 3 átomos de carbón. Si nos vamos de carbón, si nos vamos ya al carbono, ya vamos a encontrar 24 átomos, ¿cierto? Entonces, claro, a medida que es un combustible ya sólido, tiene una estructura más compleja, por lo cual va a requerir más oxígeno para poder quemar este tipo. Eso es como una aclaración del por qué el exceso de aire o el volumen va a depender mucho del tipo de combustible, gas natural, si es líquido o si es sólido. Aquí hay una relación estequiométrica. Cuando hablamos de una combustión estequiométrica es una combustión ideal y eso solo está dado en el papel. Tenemos el hidrocarburo, el aire, ¿cierto? Que es el que necesitamos para generar la combustión, que tiene una composición de oxígeno del 20.9, de nitrógeno del 78% más o menos. Entonces, cuando hay una combustión ideal, estequiométrica completa, siempre se va a generar el CO2, se va a generar agua, ¿cierto? Relacionados con este proceso y el nitrógeno relacionado con el nitrógeno que está en el aire que nosotros respiramos. Pero ¿qué pasa? Que normalmente, pues, cuando ya hablamos de una relación estequiométrica, por ejemplo, para el gas natural, hay una relación de que necesitamos dos átomos o dos partículas de aire para poder quemar. Ahí empieza a haber una relación, ¿cierto? De cuál es esa cantidad de aire que yo necesito para poder quemar mi combustible. Entonces aquí hablamos que necesito 10 pies cúbicos de aire para quemar un pie cúbico de gas natural. Para el carbón necesito 140 pies cúbicos para quemar una libra de carbón. Tener una relación de 1 a 140. Pero todo esto es sobre el papel. Es decir, que nunca va a existir que el carbón, el hidrógeno, se va a mezclar exactamente de forma perfecta con este oxígeno, con este nitrógeno, por lo cual siempre vamos a tener ya una combustión real. Y cuando hablamos de combustión real, ya empezamos a hablar que puede ser una combustión mixta con exceso de aire o una combustión mixta con defecto de aire, que nos hace falta aire, ¿cierto? Entonces, cuando ya le adicionamos aire, ¿por qué es importante tener exceso de aire? Pues para garantizar que la combustión siempre esté presente, que en ningún momento, por ausencia de oxígeno, se apague esa combustión, por lo tanto no va a haber la generación de esta energía. Es así entonces como cuando tenemos un exceso de aire ya empezamos a hablar de que no solo se genera el CO2, el agua, el nitrógeno, sino que se empieza a generar el CO, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener presencia de CO en un proceso de combustión cuando hablamos de exceso de aire y también un exceso de aire. Aquí en defecto de aire, ¿qué característica tiene? Pues vimos que la combustión para el gas natural tienen que ser 2 de aire, aquí estamos en menos de 2, es decir, estamos en un déficit de oxígeno, pero igualmente se genera el CO2 y se genera el oxígeno. ¿Esto qué nos puede decir? Que a pesar de que tengamos un oxígeno en exceso en la medición, no tenemos la certeza de si puede ser en exceso o en defecto, de acuerdo pues como a nuestro proceso. Entonces, para eso
uno de los tips es tener más o menos un rango, ¿cierto? Entonces, yo utilizo gas natural, un combustible gaseoso. Lo que yo busco es que mi exceso de aire esté entre un 10 y un 20%. Si es un combustible líquido, como vimos, tiene más estructuras o enlaces de carbono, entonces entre un 15 y un 25, y de un sólido de 25 a 45. Obviamente, pues va a depender mucho de la tecnología de nuestro equipo, del quemador, de lo que recomienda el fabricante. Es importante tener siempre a la mano el manual, cuál es la referencia, qué nos recomienda el fabricante de exceso de aire. Eso es uno de los puntos claves que debemos hacer nosotros para garantizar la operatividad. Entonces aquí entramos a una primera herramienta, que es el diagrama de combustión. ¿Qué es el diagrama de combustión? El diagrama de combustión nos muestra entonces que aquí tenemos un oxígeno, ¿cierto? Tenemos sobre el eje X un porcentaje de oxígeno y tenemos otra variable que es un porcentaje de CO2. O sí, puede ser de CO, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es un cruce entre el porcentaje de oxígeno y el porcentaje de CO2. ¿De dónde obtenemos nosotros estos datos? De una medición. Esta medición se realiza con un equipo de lectura directa, o si en una medición de calibración tenemos esos datos, pues debemos tener estos datos a la mano para nosotros saber si estamos en exceso o en defecto de aire, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lee también ese diagrama? Vemos aquí el 1, que es la línea de aire estequiométrico, que es la ideal. Entonces, cuando subimos, vamos a ver que el exceso de aire va a ser 0. Pero lo ideal es que nosotros, si utilizamos gas natural, tengamos un exceso de aire del 10%, 20%. Esta es la línea de exceso de aire. ¿Ok? Entonces 30%, 40%. Lo que nosotros quisiéramos es estar por acá. Eso es lo que uno quisiera tener en el proceso de combustión. Entonces, un ejemplo, si tenemos un oxígeno del 1% y un CO2 de 8.9%, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos está dando? Nos está dando por aquí. Es decir, estamos por debajo de la línea de aire geométrico y estamos en una zona mixta con defecto. Sabemos ya dónde estamos clasificados dentro de nuestro diagrama de combustión. Otro ejemplo, si nosotros tenemos un oxígeno del 6%, un CO2 del 6.9, casi 7, entonces estamos hablando que ya estamos por aquí en la zona mixta con exceso de aire. ¿Y cuánto va a ser ese exceso de aire? Pues venimos subiendo por aquí por esa línea y más o menos puede estar alrededor del 20-22% de exceso de aire. Ya conozco cuál es ese exceso de aire. Digamos que los equipos de combustión, de lectura directa, es lo que hace internamente. Él tiene este diagrama incorporado y lo que hace es este cruce, esta referencia y nos determina. Entonces, es importante primero nosotros tener el diagnóstico de cómo es nuestra combustión, si es combustión mixta por defecto o combustión mixta en exceso, y saber cuánto es ese porcentaje de oxígeno que tenemos como tal dentro de nuestro proceso de combustión. Entonces, primera herramienta que les estoy aquí pues como compartiendo, mostrando, es este diagrama, ¿cierto? El diagrama de combustión que nos hace el cruce entre oxígeno y el CO2 y nos dice cuál es el exceso de aire que tendríamos. ¿Preguntas, dudas frente a este diagrama? Ok. Listo. Entonces, importante entonces, otro caso, pues si tenemos un oxígeno del 3% y un CO2 del 10%, vemos que vamos a estar en una condición ideal, sería pues casi lograr, será casi lograr el intervalo, ese porcentaje de exceso entre 10 y 20%, donde tuviéramos un oxígeno del 3 y un CO2 del 10%. Primera herramienta, entonces, ya les he mencionado, pues que para esto uno debe tener un insumo, una herramienta, y que siempre debe tener dos variables, oxígeno, CO o CO2. Con solo el dato de oxígeno no logramos determinar cómo es nuestro proceso de combustión. Siguiente herramienta o siguiente punto es la eficiencia de la combustión. Entonces aquí hablamos del diagrama de calor disponible. ¿Se acuerda ahorita cuando hablamos de las pérdidas por chimenea? Entonces dentro de las pérdidas de calor latente, pérdidas de energía sensible y pérdida de combustión incompleta, vemos que la combustión genera entonces pérdidas por calor latente
Y para eso existe una fórmula, ¿cierto? Esa fórmula está dada, digamos que por el volumen de agua que existe en la chimenea y las condiciones ya de densidad del agua. Pero eso es muy engorroso, nosotros saber cuál es esa humedad o ese volumen de agua que está saliendo de la chimenea. Entonces, para eso existe pues algo más práctico, que es utilizar el poder calorífico inferior, que es el PCI, ¿cierto? Entonces, para eso existen tablas. Estas tablas pues se pueden ir actualizando, la UNME va determinando eso, entonces tenemos un poder calorífico superior y un poder calorífico inferior. Para determinar la pérdida de energía por calor latente, utilizamos el poder calorífico inferior, es decir, es esa energía, ese poder energético que tiene cada combustible en el nivel inferior. Existe el superior, pues como su palabra lo dice, superior más alto. En el caso, por ejemplo, del gas natural, el poder calorífico promedio es de 35.315 BTUs por metro cúbico de gas natural. Para el carbón, de 24.200 BTU por cada kilogramo que yo quemo, ¿cierto? Entonces, este es el poder calorífico promedio que yo puedo estar teniendo. Obviamente, pues depende de donde venga el combustible. Si utilizo carbón mineral y viene de Amagá o si viene de Cundinamarca, va a haber una variación, pero son valores de referencia que podemos utilizar. En esta tabla, pues es el caso para gas natural. Normalmente el combustible que nosotros utilizamos de gas natural viene de La Guajira o viene de Cusiana, y estos tienen pues un poder calorífico inferior, el cual es multiplicar ese poder calorífico por los metros cúbicos consumidos de gas natural. ¿Para qué? Para determinar la pérdida energética por calor latente. Pero realmente esta pérdida, como les dije ahorita, no es tan significativa versus a la sensible, que es la de mayor impacto frente a la pérdida. Y muchas veces pues no se tiene un sistema de transferencia de calor de ese vapor que está saliendo para aprovecharlo. Entonces, digamos que normalmente esta energía se pierde a medida que tengamos, pues, a diferencia de que tengamos una medida de mitigación o de control. Pasamos a la segunda pérdida, ¿cierto? Pérdida de energía por calor latente lo determinamos por el poder calorífico inferior. Pérdida de energía sensible es la siguiente. Entonces, para eso también existe una fórmula que es saber cuál es el caudal de los gases, cuál es la densidad del gas, cuál es el poder calorífico, conocer la temperatura de esos gases y temperatura ambiente. En pocas palabras, necesitamos una medición para nosotros saber cuáles son las pérdidas por energía sensible. Las pérdidas por energía sensible, digamos que se traduce a que es la energía que se está yendo por esa temperatura, ¿cierto? Que ese gas está saliendo muy caliente, entonces estamos perdiendo energía por esa temperatura que se están yendo. Entonces, como es difícil utilizar también las pérdidas, con esta fórmula existe la siguiente herramienta, que es el diagrama de calor disponible para gas natural. En este caso, digamos que entonces ya hay que interpretar lo siguiente. En el eje X tenemos temperaturas de nuestro proceso, ¿cierto? Es la temperatura que está saliendo en nuestro proceso. Esas son en unidades Fahrenheit, las que están aquí en esta gráfica, y lo vamos a cruzar con el exceso de aire. Entonces, nosotros conocemos nuestra temperatura del proceso de los gases de combustión que sale del proceso. Probablemente tengamos una termocupla, un termómetro que nos diga a cuánto están saliendo. Y si no lo tienen, por bitácora de operación deberían ya tenerla implementada porque es una de las variables que hay que tener el registro de lectura de la temperatura de los gases. Y yo la cruzo con mi exceso de aire. ¿De dónde sale el exceso de aire? Pues del diagrama que vimos, del diagrama del diagnóstico de combustión. Él nos dice entonces que podemos estar en un 25, en un 10%. Entonces de ahí vemos que si nuestra temperatura es de 130 Fahrenheit, es decir, 704 grados centígrados más o menos, y un exceso de aire del 25, estamos diciendo que la eficiencia de combustión para ese proceso es del 57%, ¿cierto? Entonces mire que ya determinamos el exceso de aire con nuestro diagrama de combustión, y a través del diagrama de calor disponible estamos determinando la eficiencia de esa combustión. ¿Qué pasaría si yo tengo entonces altas temperaturas
Es decir, estoy sacando por mi chimenea gas con alta temperatura, es decir, que estoy botando más energía. ¿Y cómo se puede evidenciar eso? Pues si tengo un proceso a 180 grados, 80 Fahrenheit y un exceso de aire del 10%, mire que incluso el exceso de aire es inferior al anterior, es mucho mejor, pero vemos que la eficiencia es menor del 48%. ¿Por qué? Porque a medida que aumento la temperatura de los gases de salida, pues obviamente voy a tener una pérdida energética más alta. Eso es importante, pues, tenerlo claro, identificarlo dentro de nuestra actividad, saber, pues, cuál es esa temperatura para saber cuál es la eficiencia. ¿Cuál va a ser entonces uno de los objetivos? Venga, mejoremos la eficiencia, mejoremos nuestra eficiencia de combustión para poder lograr y optimizar que ese combustible que yo estoy quemando, que no queme solo el 48%. Es decir, en este momento yo estaría botando de 100 pesos de combustible, estaría botando 52 pesos. Solo estaría aprovechando 48. Entonces, de una tal forma hay que llegar a demostrar cómo mejorar esa eficiencia. Y para eso, entonces, digamos que sería el ejercicio final, pues, que les voy a mostrar, de cómo llevar eso a dinero, cómo mostrar eso ante un proyecto, digamos, interesante, que no sea solo de un tema numérico, porcentual, sino que realmente se convierta en un factor numérico para poder ser atractivo. Esta tabla que les muestro aquí es la misma tabla anterior, ¿cierto? Solo que ya pues tabulada y con grados centígrados y de una forma pues más rápida, de pronto más práctica, que es lo mismo que traen los equipos de monitoreo. Es un poquito estas tablas ya las trae internamente. Cuando nosotros tenemos temperatura entre 200 y 400, pues lo que hacemos es interpolar o igual pues un exceso de aire hacemos la interpolación para obtener entonces cuál es esa eficiencia de combustión. Hasta aquí entonces llevamos pérdidas por energía de calor latente, pérdidas por energía sensible y nos falta una que es las pérdidas por combustión incompleta, es decir, ese combustible que no logra quemarse en nuestro proceso de combustión. Pero a la conclusión que quiero llegar con esto es que estamos emitiendo, sí, CO, estamos emitiendo material particulado probablemente por no quemar bien nuestro combustible, pero realmente la experiencia dice que si usted tiene concentraciones de 1000 partes por millón, de 1000 ppm de CO en una chimenea equivale a una pérdida de 0,6%. Es decir, viene a ser no muy significativa esa pérdida de energía por combustible o por combustión incompleta. En caso de que tengamos 50.000 ppm de CO, la pérdida es del 3%. Entonces, digamos que no es el primer mecanismo para actuar o para tomar medidas correctivas porque las pérdidas son muy bajas. Sí debemos actuar sobre la eficiencia, que son las de mayor pérdidas, es decir, sobre el tema relacionado con las pérdidas de energía por temperatura. Entonces, esas pérdidas de combustión son importantes, claro que sí, pero no son significativas frente a las energías dadas por temperatura. Aquí hay unas potenciales de ahorro, ¿cierto? Más que potenciales son pues como herramientas que se pueden implementar dentro de las compañías, dentro de nuestros procesos de combustión, de los hornos, termofijadoras, calderas. Importantísimo, calibración de la combustión. Viene a ser uno de los aspectos más importantes, porque si nuestro proceso de combustión no está calibrado, podemos estar con exceso de aire demasiado alto o en defecto de aire también. Y la recomendación de la calibración, ojalá se haga cada 6 meses, que la calibración de nuestro equipo se haga cada 6 meses. Si no, pues definirlo entre un programa de mantenimiento que sea anual como mínimo, ¿cierto? Pero la recomendación es que cada 6 meses se haga esa calibración. Por eso ahorita les relacionaba que en la resolución 912, cuando dice monitoree cada semestre, cada trimestre, es un poquito buscar eso, que usted conozca el resultado para mejorarlo como tal. Existen otros, pues, herramientas para la reducción por energía sensible, cambio o mejora, optimización de nuestros quemadores o del combustible, si utilizamos carbón o GLP o CPM, pues mirar entonces si pasamos a gas natural que genera menos emisiones. Existen otros importantes, pues el tema de temperaturas, el desollinado, el hidrolavado en las calderas termina siendo muy importante.
porque a medida que nosotros hagamos estos lavados, pues vamos a garantizar que no exista suciedad en nuestros tubos. Y cuando hablamos de que hay una suciedad, ya sea por productos químicos o por el agua que no se está tratando de forma adecuada, esto va generando estas incrustaciones, y a medida que se va aumentando, pues va generando una barrera que va a ser más difícil calentarla. Hablamos que cuando ya hablamos de un cuarto de pulgada, estamos hablando que se aumenta el consumo en un 66%. O si esta incrustación fuera de media pulgada, ya estamos hablando que el consumo de combustible se aumentaría casi en un 150%, ¿cierto? Entonces, importante hacerle también el tema de mantenimientos. Si tenemos proyectos o viabilidad frente a recuperadores o economizadores, también de los gases que podemos estar teniendo, de precalentamiento del agua, ayuda mucho a mejorar nuestros procesos. Estos son pues como algunos otros ejemplos también relacionados con la pérdida por combustión incompleta. Nuevamente se reitera calibración de la combustión. Creo que es uno de los más importantes y pues que reitero aquí que es bueno tenerlo dentro de nuestros procesos. Listo. Y finalmente, pues vamos a hacer el ejercicio para llevar esto un poquito monetizado y pasar pues ya a las preguntas finales. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio y los invito, si tienen pues ahí una calculadora, un Excel, que lo vayan haciendo pues paso a paso, si no pues aquí también se los voy mostrando y lo vamos desarrollando. Entonces, ¿cuál es el ejercicio para un horno, cierto? Un horno que tiene una potencia máxima de 7 millones de BTU hora, demasiado. Tenemos un combustible de gas natural de La Guajira, consumo mensual de gas, ¿cierto? Tenemos un indicador, un reporte de que ese horno está consumiendo 54.144 metros cúbicos al mes de gas natural. El precio al que nos cobra ese gas natural es 1.200 pesos cada metro cúbico, ¿cierto? Cada metro cúbico nos vale 1.200. Tenemos temperatura de los gases de 843 grados centígrados, más o menos, o serían 1.550 Fahrenheit. Y tenemos los datos de oxígeno medidos en la chimenea, 5.4% y CO 8.8, ¿cierto? Entonces mire que tenemos un dato de medición, tenemos dato de temperatura de los gases. ¿Cuál es el objetivo? Determinar el ahorro que podemos obtener nosotros si calibramos este quemador al 15%. No sabemos en este momento en cuánto está, si está en más o en menos del 15%. Ese es el ejercicio pues que vamos a hacer, determinarlo, y si está diferente al 15%, entonces calibrémoslo al 15% y determinar cuál es esa eficiencia. ¿Listo? Entonces, el primer paso, ¿cuál es? En este caso es pues determinar el exceso de aire. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la herramienta del diagrama de combustión. Entonces, en este diagrama de combustión, como vimos, tenemos un oxígeno, porcentaje de oxígeno sobre el eje X y el porcentaje del CO2 sobre el eje Y. Entonces, hacemos el cruce. Si recuerdan cuáles son los datos que tendríamos, entonces tenemos que el porcentaje de oxígeno en la chimenea nos dio 5.4% y el porcentaje de CO2 8.8. Entonces, si hacemos ese cruce en el diagrama de combustión de 5.4% de oxígeno contra 8.8 más o menos de CO2, nos dice que nuestro exceso de aire es del 30%, ¿cierto? Esta línea es la que nos va a determinar cuál es ese exceso de aire. Aquí estamos en 10%, 20%, 30%, 40%. En este caso, entonces, para el ejercicio, el horno está utilizando un exceso de aire del 30%. Nos dio aquí. Lo ideal, como hemos hablado, es que esté en un rango de el 10 al 20%. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Luego de haber determinado el exceso de aire, es determinar con ese exceso de aire cuál es la eficiencia de combustión actual. Entonces, ahí pasamos a la segunda herramienta, que es el diagrama de calor disponible. Entonces, ¿cuáles son los datos que ya tenemos y que hemos obtenido? El exceso de aire, 30%. Al inicio del ejercicio hablábamos de una temperatura de
de 1550 Fahrenheit. Y finalmente debemos ajustar el exceso del aire al 15%. Entonces, vamos a determinar actualmente cómo está nuestro porcentaje de eficiencia de combustión. Entonces, nos paramos en la línea de 1550, vamos hasta aproximadamente a la línea de 30% de exceso de aire, más o menos nos da por aquí. Eso quiere decir que nuestro proceso de combustión tiene una eficiencia actual aproximadamente del 47%. Es decir, de 100 pesos que consumo yo en este momento de gas natural, me estoy gastando 47 y estoy botando 53 pesos como tal. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Listo, sabemos que el exceso de aire está en esto. Entonces, el siguiente paso es calibrar, ¿cierto? Calibrar mi equipo, mi quemador, con un exceso de aire al 15%. Que esto es un poquito lo que hay que hacer o que hacen cuando hacen los mantenimientos, las calibraciones, es mejorar también una de estas variables. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que lo único que va a cambiar es que voy a llevar un exceso de aire del 30 al 15%. Yo no puedo tener control sobre la temperatura de mi proceso. La temperatura de mi proceso me dice que es 843 grados centígrados o 1550 Fahrenheit. Esa no la puedo mover, ¿cierto? Entonces, partiendo de este mismo dato de temperatura, me voy hasta una línea aproximada del 15% de exceso de aire, un poquito entre 25 y 10%. Entonces me va a decir que si yo mejoro el exceso de aire o lo reduzco un 15%, voy a aumentar mi eficiencia al 53%. Es decir, hay una variación aquí del 6%, que en teoría no puede ser pues tan significativa, diría uno. Pero vamos a ver que para eso está esta fórmula, ¿cierto? Que es la que va a decir el ahorro. Es decir, la eficiencia antes de la calibración y la eficiencia después de la calibración. Entonces, utilizando esta fórmula, voy a determinar ese ahorro, ese porcentaje de ahorro con los datos que tengo. Eficiencia de la combustión antes, me dio entonces que es 47. Eficiencia de combustión posterior, 53. Y me dicen otros datos adicionales, consumo de gas, lo teníamos al inicio, 54.144 y el precio del gas natural. Entonces, aplicando esta fórmula, ¿cierto? 1 menos 0.47 sobre 0.53, me dice que el ahorro fue del 11%. Listo, estamos hablando de un ahorro del 11%. Pero listo, es un dato que si yo voy a un proyecto a presentarlo, no tiene mucho soporte. Entonces, como sabemos que es importante el tema, soportarlo monetariamente, entonces hacemos la conversión, que básicamente es coger el consumo mensual de gas natural en metros cúbicos multiplicado por los 12 meses del año, multiplicado por el precio del metro cúbico de gas natural, por ese porcentaje que me estaría ahorrando, ¿cierto? Por ese 11% de todo ese consumo. Entonces eso me dice que el ahorro en un año va a ser aproximadamente de 85 millones. Mire que ya es diferente hablar de un 11% a hablar de un 85% de un proceso en donde me estaría ahorrando solo por pasar de un exceso de aire del 30 al 15%. Ya hay un aporte significativo. Obviamente, para poder lograr ese aporte del exceso de aire del 15%, tengo que monitorear, tengo que calibrar mi equipo. Pero eso no va a ser más de 1,5 millones o 2 millones que usted haga mensualmente o si lo define trimestralmente. Entonces, mire que sigue siendo mucho el ahorro versus los gastos que se puedan derivar de hacer una calibración, de hacer una medición para tener los datos actuales y tener el equipo en las condiciones ideales. Digamos que un quinto paso, pues ya es como un plus, también sería un tema de beneficio ambiental compartiendo estos datos, que por cada 1.000 metros cúbicos de gas natural consumido se emiten 2 toneladas de CO2, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué podemos hacer? Estaríamos hablando que estamos evitando emitir al ambiente una concentración o una cantidad en toneladas del CO2. Entonces, básicamente aquí es la siguiente ecuación, también partiendo de el consumo de gas, ¿cierto? Tenemos un consumo mensual, lo llevamos a un consumo anual por los 12 meses,
tenemos ese porcentaje que nos estaríamos ahorrando. Entonces, si nos dice que por cada 1000 metros cúbicos de gas natural estamos generando 2 toneladas, entonces, ¿cuánto estaríamos evitando con ese 11% ahorrado? Estaríamos hablando de cerca de 143 toneladas de CO2 al año evitada por una acción que, digamos, puede ser sencilla, es de calibrar nuestro equipo, nuestro quemador, pasarlo del 30 al 15%. Entonces, también tenemos un beneficio ambiental. Y si queremos, llevamos y hacemos el cálculo con que entonces 100 toneladas de CO2 al año requieren 8.000 árboles o 10 hectáreas sembradas, o que si yo genero 10 toneladas de CO2, sería 70 vehículos que estaría sacando al año. También podría empezar a llevarlos a datos de cuántos árboles, en teoría, pues yo estaría sembrando, ¿cierto? Sobre el papel, si logro reducir eso, o cuántos automóviles estaría dejando de circular por la vida en un año si empiezo a tomar esas medidas o estas herramientas, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo o el ejercicio pues, que les quería mostrar, que finalmente uno puede llevarlo a un resultado monetario, un resultado ambiental, con un enfoque para poder pues, tener también un argumento válido en el momento de presentar la compra o la calibración de un equipo, la compra, quien quita de un monitoreador, un monitoreo de gases, de un equipo de lectura directa. Listo. Hasta aquí entonces van pues como los temas. Vamos al espacio de preguntas, dudas, inquietudes que se hayan presentado pues durante la charla. Entonces quedo atento a sus inquietudes. Muchas gracias, Paul, por toda esta información. Súper completa la charla. No sé si entre los asistentes hay alguna pregunta para aprovechar estos últimos 3 minuticos. A veces del espacio, pues, y aprovechemos que tenemos acá la persona experta para hacer las preguntas. Bueno, Polo, ¿todo quedó muy claro o quedaron muchas tareas por hacer para poder hacer las preguntas? Sí, igual tú lo dices al inicio, es un tema muy técnico, es un tema muy técnico Exacto. que tratamos pues de explicar desde la parte normativa cuáles son las obligaciones, que al menos tengan en la cabeza cuáles son esas obligaciones que hay que tener presente, pero también esas herramientas que internamente podemos tener para mejorar nuestro proceso de combustión. Entonces, sí, como les dije, es un poquito un tema técnico, pero que de otra forma hay que empezar a entenderlo, hay que empezar a implementarlo para aportar, ¿cierto? En todo el tema de sostenibilidad, en todo el tema de aporte de mejoras de calidad del aire de nuestro territorio. Así es, Paul, si quieres nos dejas adelante. Dale, María Paula. ¿Cómo están? Qué pena, una pregunta. ¿Las memorias de la presentación no las comparten? Claro, yo las comparto para Alejandra y ya te encargará de hacérselas llegar. Listo, Paul, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, Paul, entonces si quieres nos dejas los datos de contactos tuyos en Ecoacciones para que igual las personas, bueno, acá está toda la información, entonces si quedan con alguna duda, si más adelante les surge alguna duda, estos son los datos de contacto. Paul, muchísimas gracias entonces y a todos les agradecemos su presencia y acompañarnos el día de hoy. Vamos entonces a estar compartiendo la grabación de la charla y las memorias con las personas pues inscritas. Igual estas charlas, estas grabaciones quedan montados en la página web de la Cámara junto con las diapositivas por si de pronto no reciben el correo, sepan que las pueden encontrar ahí. Entonces, Paul, muchísimas gracias otra vez por tu compañía. A todos los esperamos en otros espacios que vamos a estar agendando en todo este tema de sostenibilidad y que tengan todos una feliz día, una feliz mañana. Gracias, Alejandra, por el espacio. Esté muy bien.